Muy buenos días, tengan todas y todos. A nombre de la Dirección General de Educación Primaria, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Liberar el Aprendizaje, que impartirá el doctor Santiago Rincón Gallardo. Esta actividad es parte del Encuentro con Actores de Educación Primaria 2023, un proyecto de largo aliento en el marco del cual hemos compartido experiencias y saberes con diversos expertos internacionales. La conferencia de hoy en particular también es producto de la cooperación institucional entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Gobierno del Estado de México, que constantemente emprende acciones para fortalecer la práctica docente mediante el acompañamiento en temas sustantivos y de vanguardia, como lo es el aprendizaje profundo. Por cierto, les adelanto que hoy contamos con la presencia de la maestra Patricia Aldana Maldonado, representante permanente en México de la Organización de Estados Iberoamericanos, a quien recibimos con muchísimo gusto, a ella, por supuesto, y a su equipo de trabajo que también nos acompaña. Igualmente, es muy grato recibir en este espacio a docentes, subdirectoras y subdirectores regionales, directoras y directores, asesoras y asesores metodológicos, supervisoras y supervisores académicos regionales y de sector central. Gracias a todas y a todos por su interés y su compromiso. Mientras nos seguimos conectando aquí a la plataforma Zoom, les adelanto que esta sesión será transmitida de manera simultánea a través del canal de YouTube Live de la Subsecretaría de Educación del Estado de México y ahí va a estar para futuras consultas. Asimismo, les comento que en el chat estaremos compartiendo un link para el registro de asistencia. Les agradeceremos su apoyo en este sentido. El chat, además, también es un espacio abierto desde ya para que empiecen a plantear ahí sus comentarios y sus preguntas. Vamos a estar gestionando toda esa información a lo largo de la sesión y le vamos a pasar esa información al doctor Santiago. Y bueno, para ir comenzando ya con esta sesión, que sabemos que será muy productiva, vamos a escuchar a la maestra María Pureza Carvajal Juárez, directora general de Educación Primaria, que tiene un mensaje para nosotros. Maestra, adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a mis colegas directoras y director general, a las y los subdirectores regionales de educación básica, enlaces académicos de las regiones, así como a los equipos de supervisión, directores y docentes. Con especial agradecimiento por estar y compartir con nosotros su saber y experiencia, a nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, recibimos al doctor Santiago Rincón Gallardo. Es usted muy bienvenido, doctor. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Es muy grato para mí recibirlos en este espacio que hemos construido juntos para el aprendizaje. Compartimos objetivos, metas y trabajo diario para que en cada escuela mexiquense de educación primaria, las niñas y niños aprendan para la vida, para su realización personal y sean capaces de construir colectivamente. Desde 2019 nos hemos reunido en este encuentro para que en diálogo y reflexión con especialistas construyamos una ruta que, transitada colaborativamente, abreve para fortalecer nuestras capacidades y brindar mejores condiciones para que niñas y niños aprendan. Cabe aquí volver a preguntarnos, ¿aprender qué? ¿Cómo aprender y para qué? ¿Con qué sentido? El doctor Santiago Rincón Gallardo, especialista internacional en aprendizaje profundo, que nos acompaña el día de hoy con sus planteamientos, nos conducirá a estas reflexiones indispensables para nuestro quehacer docente, que no es otro que el compromiso de educar para la libertad. Sea usted bienvenido. Esta acción de formación en aprendizaje profundo se ha hecho realidad precisamente por el encuentro de voluntades y el trabajo colaborativo entre el Gobierno del Estado de México y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se materializó a través de la firma de un acuerdo específico. Por ello, agradecemos infinitamente a la maestra Xóchitl Patricia Aldana, representante permanente de la oficina de la OEI en México, y a su equipo de trabajo. Reciban
Del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, un cordial saludo, así como del secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, y del subsecretario de Educación Básica, Rogelio Tinoco García, que nos desean un encuentro fructífero. Permítanme concluir esta intervención con una frase de Marcel Proust. El acto real de conocimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias a usted, maestra María Pureza Carvajal Juárez, directora general de Educación Primaria, justo por enseñarnos esta cuestión de los nuevos ojos, ¿no?, tan necesarios. Ahora vamos a escuchar a la maestra Patricia Aldana Maldonado. Como les adelanté, ella es representante permanente en México de la Organización de Estados Iberoamericanos y por supuesto es un gusto recibirla. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Laura. Pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en este espacio que, como se ha dicho, hemos organizado con mucho cariño entre la Organización de Estados Iberoamericanos y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México a través de la Dirección General de Educación Primaria. Saludo con mucho gusto a la maestra María Pureza Carvajal Juárez, directora general de Educación Primaria. Un gusto saludarte nuevamente. Y a nuestro experto que acompañará este espacio de formación, el doctor Santiago Rincón Gallardo. Muchas gracias por su colaboración y por aceptar la invitación para estar el día de hoy con nosotros. Aprovecho para extender mi saludo a todos los agentes educativos de la Secretaría de Educación del Estado de México que nos acompañan hoy a través de estas redes sociales. Estamos convencidos que esta conferencia será muy fructífera para ustedes. Sin duda, este espacio de formación está dedicado a las y los agentes educativos que buscan construir un proceso de aprendizaje en sus aulas más autónomo y que beneficie a las y los estudiantes del Estado de México. El aprendizaje profundo busca que todo el cuerpo escolar incentive en el estudiantado procesos que busquen el análisis, la reflexión y su puesta en marcha en sus propias realidades. Este aprendizaje profundo es necesario para construir redes de acompañamiento. Sabemos que la educación no puede llevarse de manera aislada, sino en red. La vinculación de las experiencias y los intereses de quien aprende es fundamental para lograr un aprendizaje que se complemente con el desarrollo pedagógico de las y los docentes. Las emergencias que han surgido en el ámbito educativo han posicionado a las y los estudiantes a enfrentar problemáticas que son parte del contexto en el que viven, y es importante crear procesos donde ellos y ellas sepan resolver esas problemáticas en red, acompañadas y acompañados. Para lograr esta autonomía educativa de la cual estamos hablando, es importante que el alumnado se apropie del conocimiento, que lo haga parte de su realidad y construya procesos de aprendizaje situado que realmente responda a sus necesidades sociales y culturales. Sin duda alguna, el aprendizaje profundo busca la construcción dialógica de las relaciones en el aula, el compromiso de todas las y los agentes educativos, de construir un bucle pedagógico donde todas las personas se encuentren en un espacio cuidado, acompañado y horizontal. Yo no tengo más que agradecer a las personas que están llevando a cabo este proceso formativo. Tengo la convicción que la construcción de la educación de calidad requiere muchos esfuerzos y voluntades. Sin más, espero que este esfuerzo que hemos realizado entre la OEI y la Dirección General de Educación Primaria tenga los frutos esperados y disfruten de la gran experiencia del doctor Santiago en este tema. Yo me despido de ustedes agradeciendo su presencia y esperando que estos espacios sean de utilidad para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias por sus palabras, maestra Patricia Aldana Maldonado, representante permanente en México de la Organización de Estados Iberoamericanos. Por supuesto que va a ser muy productivo. Les recuerdo a todas y a todos nuestros participantes que en el chat estaremos compartiendo el enlace para que por favor registren su asistencia. Eso es específicamente para quienes nos acompañan por Zoom, pero quienes están en YouTube Live y quienes están en Zoom también pueden ir dejando sus preguntas y sus comentarios. Ahora vamos a conocer un poco a nuestro conferencista, el doctor Santiago Rincón Gallardo. Él es especialista en aprendizaje profundo y autor del libro Liberar el aprendizaje, muy recomendable no solo para las personas involucradas en el ámbito educativo, sino para todas y todos, dado que aprendemos todo el tiempo y no solo dentro de las aulas, sino fuera. Hemos preparado un video, una semblanza en video para profundizar un poco en el currículum de nuestro invitado. Enseguida lo vamos a compartir con ustedes. Adelante, por favor. El doctor Santiago Rincón Gallardo es investigador, consultor, conferencista, asesor educativo y docente.
Estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en política educacional por la Universidad de Harvard y realizó un postdoctorado en la Universidad de Toronto, Canadá. Posee una amplia experiencia estudiando y liderando la transformación de los procesos de enseñanza en escuelas públicas y sistemas educativos orientados a poblaciones históricamente marginadas. Ha motivado a educadores y organizaciones a tomar parte del cambio cultural necesario para mejorar el aprendizaje y también ha destacado en actividades de planeación y visión estratégica, liderazgo y formación de equipos, desarrollo de redes, investigación cuantitativa y cualitativa, así como evaluación de programas. En México se desempeñó laboralmente en la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para el Fomento de la Educación, impactando en el desarrollo de una política nacional orientada a la transformación de la práctica docente y la promoción de habilidades de aprendizaje independiente. Ha escrito numerosos artículos sobre cambio educativo y ha sido coautor o coeditor de varias obras colectivas que lo han posicionado como un referente en el ámbito del aprendizaje profundo y las comunidades de aprendizaje, entre otras temáticas afines. También ha brindado consultoría en sistemas educativos de América Latina, Norteamérica, Australia y algunos países de Europa. Actualmente es director de investigación del Grupo de Consultoría Internacional de Michael Fullan, que promueve la transformación de la práctica educativa a gran escala. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. Pues como pueden ver, tenemos un invitado de lujo y sin más preámbulo, le vamos a ceder la palabra al doctor Santiago Rincón Gallardo. Por favor, doctor, adelante, lo escuchamos. Magda, y una gran disculpa por esta pequeña dificultad técnica. Resultó que se estaba acabando mi batería, el cable de mi computadora no estaba funcionando y se apagó la computadora. Ahora el cable está funcionando ya, así que estamos de regreso. Una gran disculpa por el retraso en el inicio y por este pequeño bache en el camino. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Magda, por este ejercicio inicial. Al profesor que está esperando algunas sugerencias puntuales para llevar al aula, esa va a ser parte del trabajo de lo que vamos a estar haciendo el día de mañana y el día miércoles en las sesiones de asesoría que vamos a tener después de esta conferencia. Es un gran gusto estar con ustedes. Desde luego siempre me conmueve, me entusiasma mucho poder estar en interacción con educadores, con líderes de mi queridísimo México, de mi México lindo y querido, y me da mucho gusto estar con ustedes educadores, líderes del Estado de México y de la República también, que se suman con nosotros el día de hoy. Lo que voy a hacer el día de hoy es ofrecer algunas ideas generales sobre el aprendizaje profundo, sobre la importancia de liberar el aprendizaje, y tratar de articular por qué es tan importante en estos momentos, en momentos como los actuales, hacer eso, liberar el aprendizaje, fomentar el aprendizaje profundo. ¿Por qué este momento en particular, este momento histórico es especialmente importante para hacer posible el aprendizaje profundo en la mayoría de nuestras escuelas y sistemas de educación? Y para eso quiero empezar con una pequeña historia. Algunos de ustedes quizá ya la conozcan, pero quiero empezar con una historia que me remonta a mis tiempos en México y hace casi 15 años, cuando el doctor Richard Elmore de la Universidad de Harvard visitaba México para conocer sobre una iniciativa que en aquel momento estábamos impulsando, que eran las redes de tutoría en México. Muchos de ustedes estarán familiarizados con las imágenes del mundo al revés. Las imágenes del mundo al revés nos han acompañado a lo largo de la historia como maneras de ilustrar lo que es posible y para criticar el mundo que existe. Eso es lo que hacen las imágenes del mundo al revés. Las imágenes del pobre dándole limosna al rico, de los obreros tomando el control de las fábricas, del marido macho haciendo labores domésticas. Todas estas imágenes del mundo al revés nos resultan muy atractivas como humanos porque por un lado nos presentan de una manera cómica, interesante, atractiva, una crítica del mundo tal como es, pero también nos ofrecen un atisbo del mundo que puede ser, del mundo posible. Y lo que quiero mostrarles ahorita es una imagen, mi propia imagen, mi imagen favorita del mundo al revés. Y es esta. En esta fotografía ustedes van a ver
Del lado derecho a Maricruz, una jovencita de 13 años en aquel momento, de una comunidad rural en México, en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Villanueva, en Zacatecas. Ella es una estudiante de telesecundaria, de nuevo en una ciudad, en una comunidad a 100 kilómetros de la ciudad capital de Zacatecas. Es Maricruz, una niña de 13 años, en una escuela rural en México. Y frente a ella está el doctor Richard Elmore, de la Universidad de Harvard. El doctor Richard Elmore, uno de los investigadores y académicos más reconocidos en el campo del cambio educativo y la mejora pedagógica. El doctor Richard Elmore en ese momento estaba visitando México para conocer, como yo decía, la experiencia de las redes de tutoría en México. Y Maricruz, con una sonrisa un poco mayor, le dice, ok, sí, eso que me dice es cierto, pero no es lo que le estoy preguntando. Lo que le estoy preguntando es, ¿qué significa? ¿Qué significa pi? ¿Y por qué lo está usando para calcular el área de la región de estos círculos? Y en ese momento, este profesor de una de las universidades más reconocidas del mundo le tuvo que decir a esta jovencita de 13 años, de una comunidad rural mexicana, no sé. Y a lo largo de los siguientes 15 minutos, con ayuda de la traductora que está aquí al lado, Caitlin, que hablaba inglés y español, ella estaba sirviendo como intérprete, apoyado con ella, Maricruz comenzó a orientar a Richard para descubrir por primera vez qué significaba pi. Entender por qué pi tiene un valor constante independientemente del tamaño del círculo y por qué es que se usa el modo en que se usa para calcular el área de un círculo. A su regreso a Boston, donde él vivía, desde su visita a México, Richard hizo un pequeño escrito que después terminamos formando en un artículo conjunto. Pero en el escrito decía, yo no recuerdo la última vez que escuché la voz de un estudiante en una escuela pública norteamericana. Y Richard pasó más de una década, muchos años, visitando al menos una vez a la semana salas de clase. Y lo que decía en su escrito, yo no recuerdo la última vez que escuché la voz de un estudiante en un salón de clases norteamericano. Y aquí estoy yo en una comunidad rural, en la mitad de la nada, con esta niña que se sabe es capaz de aprender y que está tan segura de lo que sabe, que se atreve a invitarme a un proceso de tutoría. Sentí, decía Richard en su reporte, que estaba en manos de una experta. Sentí que estaba en manos de una experta. Maricruz no solo sabía mucho matemáticas y no solo sabía cómo resolver problemas de geometría. Había aprendido un método pedagógico, había aprendido una manera de hacerme preguntas gentiles, claras, pero bien enfocadas, que me fueron acorralando hasta identificar algo que no sabía bien. Supo cómo hacerme las preguntas que me llevaron a encontrar dónde estaban las lagunas en mi comprensión de la geometría. Y luego tuvo la manera de ayudarme a entender por primera vez en mi vida qué significaba pi y por qué se usa como se usa para calcular el área en un círculo. A su regreso de Boston, después de que Richard regresó a Boston, yo escuché y recibí un correo de su esposa, de su entonces, de Kirsten Olson, ahora una amiga muy, muy querida. Y en el correo ella me decía, Santiago, amigo, Richard llegó de México mostrándome fotografías de su viaje a México y su encuentro con Maricruz con lágrimas corriendo por sus mejillas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo había tenido la fortuna de tomar clases con Richard por un par de años cuando estaba en Harvard. Él es y fue uno de los pensadores más rigurosos, más intelectualmente sólidos que he tenido la fortuna de conocer. Pero yo nunca lo había visto mostrar emoción. Y saber que su encuentro con Maricruz lo trajo a las lágrimas me hizo pensar que aquí teníamos algo importante, que había algo importante germinando en México. Que había un movimiento que estaba haciendo posible que niños y niñas redescubrieran su poder para aprender, desarrollaran su capacidad para aprender en profundidad
y desarrollaran también no solo su gusto por aprender, sino para su capacidad para aprender por su cuenta y para ayudarles a otros a aprender. De eso se trata y de ese tamaño es el proyecto de cambio al que quiero invitarlos ahora. No se trata nada más de que nuestros chicos salgan mejor en pruebas estandarizadas, que saquen mejores calificaciones, sino que sean capaces de demostrarnos con su personalidad, con quiénes son, con cómo hablan, con el modo en que interactúan con nosotros, que conocen, que se han hecho dueños nuevamente de su poder para aprender, que pueden aprender con profundidad y que pueden dar cuenta pública, tanto en presentaciones como ayudándoles a otros a aprender sobre qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo. De esto se trata. Tiene que ser el tipo de aprendizaje que queremos hacer suceder en la mayoría de nuestras aulas, en la mayoría de los sistemas educativos a lo largo del mundo. Tiene que ser un aprendizaje que conmueva a los adultos a las lágrimas, que nos haga conmovernos hasta las lágrimas, así como Richard Elmo se conmovió cuando encontró a Maricruz. Por cierto, aquellos de ustedes que estén interesados en particular en esta metodología, en esta pedagogía de las redes de tutoría, de la relación tutora, tienen en el Estado de México una de las líderes más importantes que ha generado y que ha encontrado este país, México, en su promoción, que es la maestra Magdalena Aguirre Benítez, que está por aquí, que ahorita además tengo el lujo que nos esté ayudando con los comentarios en el chat. Pero contáctenla también, ella sabe muy bien sobre esta práctica y es una de las líderes, uno de los bastiones más importantes que tenemos de práctica y de defensa de esta pedagogía. Muy bien, esto lo quería dejar nada más para darles una imagen de lo que es posible. Pero ahora también quería hablar de los tiempos en los que nos encontramos ahora. Estamos en tiempos de crisis. En tiempos de crisis. Una crisis, según las define el intelectual revolucionario intelectual Antonio Gramsci, italiano, es un momento en el que el viejo orden ya se murió. Los viejos sistemas ya se murieron, pero el nuevo orden todavía no puede nacer. Eso es una crisis. Es un momento en que el viejo orden ya se murió, pero el nuevo orden todavía no nació. Estamos en un tiempo de crisis en muchos sentidos. Hay crisis en todas las dimensiones que nos podemos imaginar. Financieras, políticas, sociales, económicas, ambientales. Estamos en la mitad de una crisis que además ha venido a exacerbarse con la pandemia que todos vivimos, esta pandemia global que nos confinó a todos por un par de años. Estamos en un tiempo de crisis, un momento en el que el viejo orden ya se murió, ya no da más, pero el nuevo orden todavía no nace, todavía no puede nacer. Ese es el tiempo de crisis. Desde la perspectiva china, el concepto de crisis se forma o se compone de dos conceptos más simples. Dos conceptos básicos que forman el concepto de crisis, que en chino se dice Wei Ji. El primer concepto, el primer término que da forma al concepto de crisis es peligro. Una crisis es un tiempo de peligro, en que hay mucho que está en juego. Y son tiempos peligrosos, son tiempos de peligro, hay mucho en juego. Pues se puede perder mucho. Pero también, una crisis es un momento de múltiples posibilidades. De múltiples posibilidades. Cuando hay tantas piezas que se están moviendo, las posibles maneras en las que se genera el mundo que viene están abiertas a múltiples posibilidades. Ahora, en un tiempo de crisis como el que estamos ahora, no hay nada que nos asegure que el orden que viene vaya a ser mejor que el orden que le precedió. No hay nada que nos lo asegure. Es posible que salgamos de esta crisis con todavía mayor deterioro ambiental, mayor deterioro de las democracias, mayor deterioro de las sociedades, mayor deterioro económico. No hay nada que nos asegure que al salir de la crisis vamos a estar mejor que como estábamos antes. Nada que nos lo asegure. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta de qué nos corresponde hacer como educadores, como líderes de la educación, para asegurar que el mundo que viene sea un mundo mejor. Un mundo más justo, más feliz, más sostenible, en fin. Estamos ahora ante una encrucijada, estamos en una bifurcación de caminos. Hay una bifurcación muy clara en los modos en que se está organizando nuestras sociedades, nuestras instituciones, nuestras organizaciones, los grupos humanos, las naciones, en fin. Hay dos tendencias muy claras y bifurcadas de hacia dónde nos estamos moviendo. Por un lado, vemos la tendencia hacia la dominación y el control. Más dominación y más control.
del hombre sobre la naturaleza, del Estado sobre sus ciudadanos, de unos países sobre otros, del capital sobre todos los demás, en fin. Son relaciones las que estamos viendo desarrollarse frente a nuestros ojos en estos tiempos, relaciones de dominación y control. Y tenemos muchos ejemplos de naciones, de instituciones, de corporaciones que operan en esta lógica de dominación y control. En el otro lado, en la otra dirección, estamos viendo también surgir otro modo de relaciones sociales y de poder. Y son relaciones de solidaridad y libertad. Son relaciones más horizontales, no de unos sobre otros, no de poder sobre otros, sino de poder con otros, de trabajar hombro a hombro con otros para conseguir propósitos comunes. Una dirección, la primera a la que estoy hablando, nos deshumaniza. Las relaciones de dominación y control, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en las instituciones, sea en los estados-nación, las relaciones de dominación y control deshumanizan. Y por el otro lado, las relaciones de solidaridad y libertad humanizan. Y la pregunta es, ¿a cuál dirección queremos abonar? ¿Hacia dónde nos queremos mover como educadores? ¿Qué dirección queremos ayudar a cultivar en nuestro trabajo del día a día, como educadores, como líderes de la educación, en fin? Yo tengo mi propia preferencia y aquí no los quiero convencer de que la mía es la mejor. Pero lo que sí quiero pedirles que hagan es que sean lo más explícitos posibles sobre cuál es la dirección a la que quieren abonar ustedes con su trabajo del día a día, con sus niños, con sus colegas, con autoridades educativas, con maestros, en fin. ¿A cuál dirección queremos abonar? Y en este momento en el que estamos en la bifurcación, tenemos que hacernos una pregunta fundamental, muy sencilla, una pregunta muy sencilla, muy simple, pero muy compleja de responder. La pregunta es sencilla y nos la tenemos que hacer porque estamos de nuevo en un tiempo de crisis en el que no sabemos si lo que viene va a ser mejor y en el que creo yo tenemos que hacer todo lo posible porque el orden que venga sea mucho mejor que el que estamos dejando atrás. Y esa pregunta muy sencilla que nos tenemos que hacer es ¿para qué educamos? ¿Educar para qué? Curiosamente, esta es una pregunta que nos hacemos muy poco y que tenemos que responder de la manera más clara posible para orientar todo lo que está en nuestras manos, todo nuestro esfuerzo en hacer posible el tipo de educación que sabemos, los propósitos de la educación que nos estamos proponiendo, que articulemos. Si yo lo tuviera que decir de una manera muy simple, la mejor respuesta que he podido articular hasta ahora a esta pregunta de ¿para qué educamos? Encuentro 4 propósitos fundamentales para la educación, que además creo que son consistentes con lo que nos dice la investigación, lo que nos han dicho de diversas filosofías y culturas sobre lo que debiera ser el propósito de la educación y lo que aparece en los ideales educativos de la mayoría de las naciones y culturas, no nada más en este tiempo, sino a lo largo de la historia y en distintas regiones geográficas, en distintos lugares. ¿Para qué educamos? De nuevo, si yo pienso en la educación, lo que quisiera que la educación hiciera por mis niños y por los niños del mundo, es que fuera un vehículo para que nuestras niñas, niños y jóvenes se conozcan a sí mismos, aprendan y piensen por sí mismos, cuiden de sí mismos y de los demás y mejoren el mundo. Listo. Yo creo que de eso se trata. Creo que eso lo resume bien. Si logramos esto, vamos a estar abonando a un mejor mundo. Si logramos que a través de la educación nuestras niñas, niños, jóvenes se conozcan a sí mismos, piensen y aprendan por sí mismos, cuiden de sí mismos y los demás y mejoren el mundo, vamos a estar abonando a una dirección más humana, a un mundo más humano, más justo, más democrático, en fin. Esta es la respuesta más clara que he podido articular hasta ahora. Y de nuevo, no quiero aquí convencerlos de que estos tienen que ser los propósitos de la educación, pero sí les quiero pedir que se hagan esta pregunta de ¿para qué educamos? Y traten de responderla con tanta honestidad y claridad como sea posible. Porque esta respuesta al por qué educamos es lo que tiene que orientar nuestro trabajo hacia adelante. Como educadores, como escuelas, como sistemas educativos, como sociedades. 4 propósitos, sumamente sencillos y con los que creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo. Pero no necesito que estén de acuerdo, no necesito convencerlos, pero creo que son propósitos suficientemente
amplios y claros que nos pueden ayudar a orientar el trabajo que hacemos hacia adelante. Que nuestras niñas, niños jóvenes se conozcan a sí mismos, piensen y aprenden por sí mismos, cuiden de sí mismos y los demás y mejoren el mundo. La mala noticia es que la escuela convencional, como la conocemos, los sistemas escolarizados, como los conocemos, han resultado ser una tecnología muy imperfecta para cultivar cualquiera de estos 4 propósitos. Y de hecho, en gran medida, la escuela convencional obstruye, estorba a estos propósitos. Y vamos a discutir esto un poco más. Y esto no es culpa de nuestros maestros, sino es culpa de los directores de escuela, no es culpa de las personas individuales. Es resultado de una cultura escolar convencional que hemos creado que no está diseñada para ayudar a nuestros niños a conocerse a sí mismos, ni a pensar y aprender por sí mismos, ni a cuidar a sí mismos y los demás, ni a mejorar el mundo. Y voy a hablar sobre esto, empezando con esta idea fundamental. Lo que aprendemos fundamentalmente en la escuela es a que nos enseñan. En la escuela aprendemos a que nos enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a sentarnos callados, a escuchar lo que está diciendo el maestro, a hacer lo que el maestro nos pide que hagamos, a entender cuáles son las expectativas de la autoridad y a satisfacer las autoridades de la autoridad. Eso es lo que aprendemos de la experiencia casi universal por la que hemos pasado todos los que hemos pasado por la escuela. Aprendemos a que nos enseñen. Y aprender a que te enseñen es, en esencia, si están de acuerdo conmigo, aprender a obedecer. Aprender a que te enseñen es aprender a obedecer. Y por supuesto que es importante aprender a obedecer. Yo tengo 2 niños pequeños, uno de 10 años, otro de 6. Y si no hicieran con al menos la mayoría del tiempo lo que les estoy pidiendo que hagan, la casa sería un caos. Y son solo 2 niños. Entonces, desde luego que es importante aprender a obedecer. Por supuesto que es importante. Especialmente cuando uno tiene grupos tan grandes, de 20, 30, 40 niños. Por supuesto que aprender a obedecer es importante. El problema es cuando esa es la experiencia repetida, sistemática, cotidiana, de la mayoría del tiempo que pasan los niños en las aulas y en las escuelas. Porque aprender a que te enseñan y aprender a aprender son 2 cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen y aprender a aprender son 2 cosas muy distintas. Aprender a que te enseñen, a final de cuentas, requiere que pongas fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es bueno, qué es verdadero y qué es bello. Es poner esa responsabilidad en la autoridad externa. Es poner esa responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello, qué es bueno en tu maestro, en tu director de la escuela, en tu secretario de educación, en tu presidente, en tu líder religioso. Es poner esa responsabilidad fuera de ti. Aprender a aprender, por el contrario, requiere que uno asuma la responsabilidad, se apropie de la responsabilidad de decidir por sí mismo en función de sus conocimientos, de sus historias, de su contexto, de su intuición, de sus emociones, de sus experiencias. ¿Qué es verdadero y qué no lo es? ¿Qué es bello y qué no lo es? ¿Qué es bueno y qué no lo es? Eso está en el corazón de aprender a aprender. Tomar la responsabilidad de decidir por ti mismo. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? Es conocerte a ti mismo. Aprender a aprender requiere y ayuda a conocerte a ti mismo, este primer propósito del que estábamos hablando. Aprender, a final de cuentas, es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Aprendemos bien cuando estamos en condiciones de libertad. Aprendemos bien cuando tenemos la libertad de decidir qué vamos a aprender, cómo, cuándo, con quién, por cuánto tiempo, cuántas veces, cuánto tiempo le vamos a dedicar, cuándo, en fin. Aprendemos cuando tenemos la libertad y sentimos la libertad de intentar hacer las cosas de manera distinta y caernos y tropezarnos y equivocarnos e intentar de nuevo. Eso requiere libertad. Tenemos que sentirnos en libertad para equivocarnos. Aprender es una práctica de libertad. Y lo que es muy triste es que lo que aprendemos muy temprano en la escuela es el miedo a equivocarnos. Es el miedo a cometer errores, es el miedo a pensar distinto. Y lo que hacemos es enterrar este poder que todos tenemos y para el que estamos diseñados biológicamente, que es el poder para aprender.
lo vamos enterrando en una carga muy pesada de creencias que aprendemos en la escuela. Creencias como soy demasiado distraído, hago muchas preguntas, mi opinión no importa, no soy bueno para las matemáticas, yo no soy suficientemente inteligente, soy burro. Todo este tipo de creencias entierran, van enterrando, van sepultando nuestro poder para aprender. De nuevo, un poder para el que estamos dotados biológicamente y para el que estamos diseñados. Aprender es una práctica de libertad, pero como práctica de libertad está prácticamente ausente de la mayoría de las escuelas que conocemos a lo largo del mundo. Y esto es así porque la escuela, como decía, la escuela convencional no está diseñada para hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad. La escuela convencional, la escolarización convencional masiva, como institución, la escuela obligatoria masiva, como la conocemos actualmente, ha cumplilido tres funciones históricas fundamentales. Tres funciones históricas fundamentales. La custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan. El control, la escuela es un mecanismo de control social. Y la clasificación, la escuela es un mecanismo a través del cual calificamos a los niños para decidir y les damos calificaciones en función de criterios por lo regular bastante arbitrarios para decidir quién va a tener acceso a qué tipo de oportunidades. No es que la escuela no funcione, sino que funciona bien para los fines para los que está diseñada. Funciona bien para las funciones históricas que ha cubierto hasta ahora y por más de 100 años. La custodia, el control, la clasificación. Estas son tres cosas que la escuela hace y hace bastante bien. No es que no funcione, es que funciona para los fines para los que está diseñada. Y el problema es que sobre todo cuando uno ve las funciones de control y clasificación y uno reconoce que aprender es una práctica de libertad, uno encuentra esta tensión fundamental, que es esta. Aprender es una práctica de libertad, pero la escuela es un vehículo de control. ¿Cómo podemos resolver esta tensión fundamental? Es a lo que quiero que nos vayamos moviendo tanto en el resto de esta conferencia como en la asesoría que vamos a estar realizando el día de mañana y el día de miércoles en dos zonas distintas del Estado de México. Pero esta es la tensión fundamental que tenemos que resolver y que tenemos que reconocer. No es que la escuela no funcione, funciona para lo que está diseñada, pero el problema es que eso se contrapone y estorba al buen aprendizaje. Esa es la gran tensión que tenemos que resolver. Y espero en lo que viene ofrecer algunos atisbos de por dónde está la respuesta, por dónde están las soluciones. Primero, esta es la unidad fundamental que tenemos que transformar para hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad, para liberar el aprendizaje, como lo digo en mi libro. Es el núcleo pedagógico. Aquí está donde tenemos que incidir. La buena noticia es que liberar el aprendizaje es posible y está en nuestras manos, porque en nuestras manos está esta unidad fundamental, que es donde sucede el aprendizaje, que es donde reside la energía necesaria para liberar el aprendizaje. El núcleo pedagógico. ¿Qué es el núcleo pedagógico? El núcleo pedagógico es fundamentalmente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Esto es, el vínculo entre la relación entre educador y aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Esta es la trinidad, la unidad fundamental, donde el aprendizaje sucede o no. Ya Richard Elmore y varios de sus colegas en Harvard nos han recordado desde hace más de una década qué tan importante es cambiar el núcleo pedagógico, porque al final de cuentas ahí es donde se juega el aprendizaje. O sea, uno puede cambiar muchas cosas en las escuelas, en los sistemas educativos, uno puede comprar nuevas tecnologías, uno puede crear nuevos estándares, uno puede crear pruebas estandarizadas, evaluar a los maestros, crear incentivos para el desempeño docente, uno puede crear carreras magisteriales, uno puede crear nuevos libros de texto, nuevos currículos, renovar las instalaciones de una escuela, traer internet. Uno puede hacer todas esas cosas. Pero si no cambia el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora, sin importar qué tanto dinero hayamos gastado en todas estas cosas, qué tanta energía hayamos puesto en todas estas cosas, si no cambiamos lo que sucede en la interacción del día a día entre educador y aprendiz en la presencia de objetos de conocimiento, los estudiantes no aprenden mejor, punto. Ahí en el núcleo pedagógico se juega el aprendizaje. Ahora, una de las razones por las que la escuela convencional ha sido un mecanismo muy poco efectivo para fomentar el buen aprendizaje, el aprendizaje como práctica de libertad, es que ha creado una configuración del núcleo pedagógico, que es una configuración de dominación y control. En la configuración convencional del núcleo pedagógico, lo que vemos es una separación jerárquica, vertical, clara, tajante, entre el que sabe y el que no sabe.
entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Y así no sucede el buen aprendizaje. El aprendizaje no sucede en relaciones de dominación y control. El aprendizaje, ya nos dijo John Hattie, nos lo han dicho muchos educadores a lo largo de más de un siglo, el buen aprendizaje ocurre en diálogo, en relaciones de diálogo, de conversación, relaciones donde las dos partes aprenden y se transforman en el proceso. Tanto el maestro aprende del estudiante, el estudiante aprende del maestro. El maestro a veces es aprendiz, el aprendiz a veces es maestro. Es en relaciones así, más horizontales, de cariño, de cuidado, de solidaridad, de diálogo, que se aprende bien. En el núcleo pedagógico entonces se juega el aprendizaje, pero también ahí se juega el bienestar. Porque si a lo que están sujetos nuestros niños de manera constante es a relaciones de dominación y control donde siempre están en desventaja, siempre están abajo de la autoridad, que es el adulto en el salón, en la escuela, en fin. Lo que se crea es malestar, es estrés, es aburrimiento, estrés, malestar, baja autoestima. Todo este tipo de emociones, de sentimientos, afloran cuando uno está siempre sujeto a la mirada evaluadora y enjuiciadora de la autoridad. Ahí se juega el bienestar también. Y de nuevo, el bienestar no ocurre en relaciones de subyugación, de dominación y control. El bienestar ocurre en relaciones más horizontales, de diálogo y de cuidado, donde las dos partes interactúan entre sí, se cuidan entre sí, aprenden una de la otra, se transforman. Ahí es donde sucede el bienestar. Ahí es donde uno empieza a sentir que importa, cuando uno empieza a sentirse querido, donde uno empieza a sentir que puede aprender, cuando uno se empieza a sentir capaz. El núcleo pedagógico, entonces, no solo se juega el aprendizaje, también ahí se juega el bienestar, y a final de cuentas, en el núcleo pedagógico también se juega la democracia, porque en relaciones, en el núcleo pedagógico, en su configuración convencional, esta configuración de dominación y control, de autoridad del maestro sobre el estudiante, del contenido sobre el maestro, lo que estamos cultivando, no de manera intencional, pero de manera muy efectiva, es mentalidades, actitudes, comportamientos que son acordes a lo que necesitan los regímenes autoritarios, las dictaduras. Gente obediente, callada, predecible, que no opina distinto. Eso es lo que alimenta a los regímenes autoritarios. Por el contrario, las democracias ocurren y florecen en sociedades y en entornos donde el vínculo entre autoridad y ciudadano no es un vínculo de dominación y control, sino es un vínculo de solidaridad y de diálogo, donde las dos partes, Estado y ciudadanía, maestro y estudiante, aprenden y se influyen entre sí. No quiere decir que siempre estén de acuerdo, no quiere decir que todo sea pacífico siempre, pero encuentran las maneras de resolver diferencias y de moverse juntos y de trabajar juntos con un propósito compartido. En el núcleo pedagógico se juega entonces también la democracia, porque ahí hay siempre relaciones de poder. Y las relaciones de poder en la configuración convencional del núcleo pedagógico es una configuración de poder desigual, de dominación de uno sobre otro. En las democracias, el núcleo pedagógico debiera ser, en un entorno de educación democrática, el núcleo pedagógico debiera ser más bien un entorno de relaciones más horizontales, de diálogo, de cariño, de solidaridad, donde las dos partes se transforman otra vez. Entonces, la buena noticia, de nuevo, es que el núcleo pedagógico, y ahí en el núcleo pedagógico está la energía fundamental que es necesario para liberar el aprendizaje. Y lo que hemos visto una y otra vez, no solo en México, sino en Colombia, en la India, en varios países a lo largo del mundo, en varios distritos escolares en Norteamérica también, en algunos países europeos, es que cuando uno logra transformar lo que sucede aquí en el núcleo pedagógico, de modo que uno deja atrás las relaciones de dominación y control y más bien establece relaciones pedagógicas de diálogo en la que ambas partes aprenden, se transforman, en fin. Lo que uno hace es liberar energía transformadora. Así como el núcleo de un átomo recibe una cantidad de energía extraordinaria, la energía nuclear, ¿verdad? Que una vez que uno accede a ella genera reverberaciones extraordinarias. Así también, cuando uno transforma lo que sucede aquí en el núcleo pedagógico, lo que genera es transformación humana. Es la experiencia
tanto de los niños como de los adultos, de redescubrir su poder para aprender. De redescubrir tu poder para aprender. Y cuando uno descubre su poder para aprender, casi el impulso natural humano es compartirlo con otros. Ayudarle a otros a aprender y a descubrir también su propio poder para aprender. Es naturaleza humana. Cuando conocemos algo que sabemos muy bien, que aprendimos muy bien, queremos dárselo a conocer al mundo y a la gente que queremos. Lo mismo sucede cuando cambiamos el núcleo pedagógico. Y de nuevo, lo hemos visto ocurrir muchas veces. Lo vimos ocurrir en miles de escuelas en México durante los tiempos de la Estrategia Integral para el Mejor Logro Educativo, durante la expansión de redes de tutoría a más de 1000 escuelas. Lo hemos visto suceder varias veces. Sabemos que es posible. Ahora, esa es la buena noticia. La buena noticia es que el núcleo pedagógico está a nuestro alcance. Y si lo cambiamos, estamos creando 3 de las condiciones fundamentales para un mundo mejor. Mejor aprendizaje, bienestar, democracia. Ingredientes clave para un mundo mejor. Clave. Sin alguno de estos 3 no estamos yendo, o sea, no nos va a ir bien. Pero estos son 3 elementos clave que podemos cultivar moviendo simplemente lo que sucede en esta unidad fundamental. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que cambiar el núcleo pedagógico ha probado ser sumamente complicado. Por más de 100 años, el núcleo pedagógico en su configuración habitual ha permanecido prácticamente intacto, estable. Hay quien hace la broma de que si hubiera alguien que pudiera viajar en el tiempo hace 100 años a los tiempos actuales y llegar a una población, no reconocería prácticamente nada de lo que ve. A menos que estuviera en un salón de clases. Si estuviera en un salón de clases, sabría que es un salón de clases. Tan estable ha sido el núcleo pedagógico ahí. Quizá hayan cambiado la parafernalia, algunos de los materiales, en fin, pero la dinámica fundamental entre adultos y niños sigue siendo la misma, una dinámica de dominación y control, donde el que domina es el maestro, diciéndole a todos lo que tienen que hacer, y de los niños aprenden a que les enseñan. El núcleo pedagógico continúa bastante intacto y ha sido muy difícil transformarlo a lo largo de más de 5 décadas de intentos de reformas escolares a lo largo de todo el mundo. Ha sido muy difícil, han sido pocos los sistemas que han sido capaces de transformar el núcleo pedagógico. Y lo que hace difícil transformarlo es que requiere que cambiemos de maneras profundas cómo pensamos y cómo hacemos educación. De maneras muy profundas, que dejemos atrás muchas de las nociones que nos hemos hecho nosotros mismos en nuestro paso por la escuela, de lo que significa aprender, de lo que significa enseñar, en fin, tenemos que cambiar eso de manera muy profunda. Lo que requerimos entonces, a final de cuentas, es un cambio cultural profundo y generalizado. Necesitamos cambiar la cultura escolar convencional de una manera muy profunda y generalizada, de modo que su enfoque, su foco, su atención, su intención esté puesta en hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad. Y eso requiere un cambio cultural muy profundo y que tiene que generalizarse. Y una noticia buena aquí también. La buena noticia es que la humanidad cuenta ya con un vehículo muy potente para transformar la cultura de manera profunda y generalizada. Y ese vehículo son los movimientos sociales. Los movimientos sociales han sido a lo largo de nuestra historia las fuerzas colectivas de transformación cultural que han ayudado a desplazar la frontera de lo posible. El movimiento feminista ha hecho un trabajo muy importante por desafiar y por tratar de redefinir la naturaleza del vínculo entre mujeres y hombres. Un vínculo que históricamente, por más de un siglo, ha sido un vínculo de dominación y control. Un vínculo muy claro de dominación y control. Y el movimiento feminista lo que está tratando de hacer es subvertir ese orden, de modo que el vínculo entre mujeres y hombres no sea uno de dominación y control, sino uno de diálogo y solidaridad. No es que seamos iguales, pero podemos interactuar en pie de igualdad. Poder interactuar en pie de igualdad. Eso es lo que ha venido tratando de mover el movimiento feminista, con muchos avances muy importantes, desde luego con mucho trabajo que todavía hay que hacer. Pero ese es un ejemplo de un movimiento que lo que está haciendo es transformar la cultura. Transformar cómo pensamos y cómo practicamos el vínculo entre hombres y mujeres. Lo mismo los movimientos indígenas a lo largo del mundo, que están tratando de redefinir la naturaleza del vínculo entre colonizadores y pueblos originarios. Un vínculo que históricamente ha sido uno por más de 5 siglos, uno de dominación y control, y transformarlo en un vínculo otra vez en el que ambos interactúan y conviven en pie de igualdad, no unos sobre otros.
Lo mismo con el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos y ahora más recientemente Black Lives Matter, que está intentando y peleando por asegurar que cambie la naturaleza del vínculo entre blancos americanos y negros americanos, que históricamente de nuevo ha sido uno de dominación y control de un grupo sobre el otro. Y por lo que están abogando y por lo que se están movilizando es por crear otro patrón de interacción, que es más en pie de igualdad nuevamente. No es que seamos iguales, pero interactuamos en pie de igualdad y aprendemos unos de otros, nos transformamos, sanamos juntos. Eso es lo que han hecho los movimientos sociales y ahora entonces ahí tenemos una de las pistas más importantes sobre cómo podemos hacer posible la transformación, el cambio cultural que necesitamos. Tenemos que empezar a pensar y practicar el cambio educativo como un movimiento social. O sea, lo que nos toca no es implementar políticas educativas o programas que nos manda la autoridad. Lo que nos toca es organizarnos alrededor de algo así como un movimiento social que está enfocado en liberar el aprendizaje. Y es el modo de organizarnos, es utilizar tácticas, estrategias similares a las de los movimientos sociales para transformar el núcleo pedagógico. Déjeme nada más aclarar aquí que al hablar de movimientos sociales no estoy haciendo mención, si se dan cuenta, del aspecto del aspecto más confrontador de los movimientos sociales, la violencia, la agresividad, en fin. Hay ocasiones en las que ese es el único recurso con el que cuentan ciertos grupos para poder hacer conocer sus demandas. Pero cuando yo hablo del cambio educativo como movimiento social, no me estoy refiriendo a la vía violenta, sino estoy hablando de los movimientos sociales como la metáfora, como el vehículo de cambio cultural que nos puede enseñar mucho sobre cómo transformar el núcleo pedagógico y hacerlo a escala. Y una noticia buena más también, y es que hemos visto surgir a lo largo de las últimas décadas, las últimas 3, 4 décadas, ejemplos en el sur global, en América Latina y en otras regiones del sur global, de movimientos de renovación pedagógica que están logrando transformar el núcleo pedagógico, que lo están logrando hacer a escala y que lo están haciendo con muy buenos resultados, sobre todo en las comunidades más apartadas de sus naciones, de sus países. Me estoy refiriendo en este caso a las redes de tutoría en México, a la Escuela Nueva Colombiana, al aprendizaje basado en la actividad de la India, las escuelas comunitarias de Egipto. Todas estas son iniciativas que han sido capaces de transformar el núcleo pedagógico de raíz, que han empezado a crear entornos de diálogo, de conversación, de aprendizaje mutuo entre educadores y aprendices, y que están mostrando muy buenos resultados, que lograron extenderse a escala, 9,000 escuelas en el caso de las redes de tutoría, 20,000 escuelas en la Escuela Nueva Colombiana, 38,000 escuelas en el estado sur de Tamil Nadu, en la India, el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, perdón, con el aprendizaje basado en la actividad, las escuelas comunitarias que han llegado a más de 2,000 comunidades en el norte de Egipto, comunidades todas estas iniciativas atendiendo a comunidades sumamente marginadas, pero que están mostrando resultados extraordinarios. En el caso de Colombia, por ejemplo, gracias a Escuela Nueva en los 90s, a finales de los 90s, los niños en escuelas rurales estaban teniendo mejores puntajes en las pruebas estandarizadas que los niños en las escuelas urbanas. Lo voy a decir otra vez, niños en escuelas rurales tenían mejores niveles de logro que los niños en las escuelas urbanas. Algo similar nos mostraron las redes de tutoría de las telesecundarias del país, que empezaron a tener en matemáticas niveles de logro mucho mejores que los de las otras secundarias técnicas generales y casi a la par en el caso de matemáticas que las secundarias privadas. Lo mismo hemos visto con las escuelas comunitarias de Egipto, en fin, resultados extraordinarios. Y lo que han logrado de nuevo es transformar el núcleo pedagógico, hacerlo a gran escala con muy buenos resultados y operando de una manera similar a cómo operan los movimientos sociales, organizándose, encontrándose los recursos, creando fuerza colectiva, creando aliados dentro de las instituciones para ir creando los entornos institucionales que les permitan liberar el aprendizaje y consolidar sus nuevas prácticas en el día a día, en sus escuelas, en sus sistemas educativos, en fin. Entonces, estos son casos que existen. ¿Cómo empezar? Y aquí quiero darles una de las primeras ideas que orientan lo que sabemos sobre cómo hacer posible el aprendizaje profundo con nuestros niños. Y para eso quiero darles un resumen en 3 líneas de lo que nos ha dicho la investigación educativa más sólida sobre la enseñanza efectiva y el liderazgo efectivo. 3 líneas fundamentales. Con eso les voy a ahorrar
varias horas y varios días de lectura de artículos aburridos, secos, en fin, se los voy a decir en 3 líneas. Los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes. Está demostradísimo. Los maestros que están teniendo niños con mejores niveles de logro, aprenden junto con ellos. Los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros. Y los sistemas educativos más efectivos aprenden con sus escuelas. Listo. 3 ideas fundamentales. Los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes, los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros, los líderes sistémicos más efectivos aprenden con sus escuelas. La cosa es que cuando uno aprende junto con la gente con la que uno trabaja, uno modela cómo se ve eso de aprender. Y cuando hay un ambiente donde todos están aprendiendo, los niños van a tener más posibilidad de aprender también. ¿Okay? Los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes, los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros, los sistemas educativos más efectivos aprenden con sus escuelas. 3 ideas muy sencillas. Y eso es lo que nos toca hacer, lo primero que nos toca hacer. Antes que pensar cómo vamos a enseñarle de manera distinta a nuestros niños, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para aprender junto con ellos, aprender en público. Cuando nos hagan preguntas que no sabemos responder, que les digamos que no sabemos y que las exploremos junto con ellos. Aprender junto con ellos, aprender junto con los estudiantes. Una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y también aprender con mayor profundidad lo que ya les estamos enseñando a los niños. ¿Qué tantos de nosotros sabemos qué significa pi? No cuánto vale, sino qué significa y por qué es que uno multiplica pi por el radio al cuadrado para obtener el área de un círculo. ¿Qué tantos de nosotros sabemos eso? ¿Qué tan claro nos queda qué significa dividir 7/9 entre 3/8? ¿Qué significa eso? O sea, todos sabemos que multiplicamos cruzado, numerador por denominador, y eso nos da el numerador de la respuesta, y luego multiplicamos denominador por numerador, multiplicamos cruzado, y eso nos da la respuesta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo divido 7/9 entre 3/8? ¿Y por qué es que tengo que multiplicar cruzado? En fin, si nos damos a la tarea de aprender con un poco más, de explorar un poco más allá de la superficie de lo que le estamos enseñando a nuestros niños en el día a día, es posible que encontremos vetas extraordinarias para explorar con nuestros niños. ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Cómo funcionan los teléfonos celulares? ¿Por qué Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones pasadas? Y hay muchas preguntas que a nosotros mismos nos pueden intrigar y que podemos muy abiertamente discutir con nuestros chicos y explorar junto con ellos, aprender junto con ellos. Es una de las vías más potentes que tenemos para que ellos desarrollen los hábitos y la disposición para aprender por su cuenta. Es modelar con el ejemplo. Si queremos que ellos se conviertan en aprendizajes autónomos, les tenemos que modelar con nuestra propia práctica cómo se ve eso de aprender. Ahora, nada más muy brevemente, en los sistemas educativos del futuro, si es que van a ser sistemas educativos, si el futuro va a ser brillante, lo que vamos a tener es una cultura institucional donde aprender se convierte en la tarea de todos. Aprender es lo que hacemos todos en el aula y en la escuela y en la comuna. Perdón, esta es una diapositiva que me doy cuenta estaba preparada para el caso de Chile. Puedo decir las supervisiones escolares, las zonas, las regiones, los estados, los países, en fin. Sistemas donde aprender se convierte en el trabajo de todos, en la tarea de todos. Y los sistemas educativos que ha destacado la OECD, en fin, como sistemas que tienen buenos niveles de logro, son en general sistemas que han aprendido a hacer eso. Sistemas en los que todos aprenden, desde las oficinas centrales del Ministerio de Educación hasta la escuela, todos están aprendiendo continuamente y lo están haciendo lo están haciendo también en público. Aprender se convierte en tarea de todos. Y para eso quería nada más darme unos minutos para hablar un poco sobre esto. ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa aprender? De nuevo, otra pregunta básica que tenemos que hacernos y que muy pocos nos hemos tomado el tiempo de responder. Aprender, a final de cuentas, el aprendizaje está en el lenguaje de todos aquellos de nosotros involucrados e interesados en la educación, ¿verdad? O sea, todos queremos que nuestros alumnos aprendan, que aprendan a aprender, aprendizaje para la vida, aprendizaje, en fin. Todos hablamos de aprendizaje, nuestros idearios educativos, en fin. Pero si uno hiciera la pregunta de qué significa aprender, lo que nos vamos a dar cuenta es que tenemos definiciones, primero, muy disparatadas, una gran diversidad de definiciones, y luego, en muchas maneras, muy contraproducentes de lo que significa aprender. Entonces, quería dedicar un momento para hablar sobre qué significa aprender,
¿Y qué es el aprendizaje profundo? ¿Qué lo caracteriza? En fin. La mejor definición que me he encontrado hasta ahora es de mi querido mentor, amigo Richard Elmore, con quien iniciamos la charla el día de hoy. Richard Elmore, por cierto, falleció hace 2 años, por sorpresa, de manera muy sorpresiva. Murió en paz también, pero nos dejó muy pronto. Y lo extraño mucho. Y en estos momentos estoy pensando en él como estoy invocándolo ahora, porque en su último paper, el último artículo que escribió, ofrece la definición más bella de aprendizaje que me he encontrado hasta ahora. Aprender, dice Richard Elmore, es la habilidad de modificar conscientemente lo que sabemos, lo que creemos y lo que hacemos en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Eso es lo que significa aprender. La habilidad de modificar de manera consciente qué es lo que sé, qué es lo que creo, qué es lo que hago, en interacción con la evidencia, la experiencia, la reflexión. Eso es aprender. ¿Ok? Y en ese sentido, aprender es transformarse. Eso lo ha dicho mi otro querido mentor, y mi mentor de toda la vida, el doctor Gabriel Cámara. Aprender es transformarse. Es convertirse en alguien distinto de quien eras antes. Aprender, lo digo nuevamente, es la habilidad de modificar de manera consciente lo que sé, lo que creo, lo que hago, en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Una definición muy clara, creo yo, muy precisa y muy potente. Y yo creo que este es el aprendizaje, es el que tenemos que movernos. Ahora, déjenme hablar un poco también de aprendizaje profundo, aunque eso es lo que este es el tema que nos congrega ahorita. Este es el modo en que yo defino el aprendizaje profundo. Y también es una definición que me ha tomado un tiempo, pero que creo que captura bien de qué se trata el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Eso es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. No hay aprendizaje en profundidad si lo que estoy aprendiendo no me importa. Punto. Si no me emociona. Punto. Es clarísimo ya con la neurociencia del aprendizaje que si simplemente estoy recordando información y poniéndola en un examen y repitiéndola, si no me emociona, el cerebro lo que va a hacer es descartarla. Es información que va a descartar. Punto. Y ese es nuestro paso por la escuela, ¿qué no? O sea, memorizar información, repetirla, poner en el examen, 2 meses después se nos ha olvidado por completo. Listo. Y así pasamos años en la escuela. El aprendizaje profundo, por el contrario, es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. De eso se trata el aprendizaje profundo. Destaco aquí que es tanto proceso como resultado. O sea, el aprendizaje no es solo el producto final. El aprendizaje también es el proceso de hacer sentido. Y el hacer sentido, que es otra parte muy importante. O sea, a final de cuentas, a nivel neurológico, el aprendizaje es un fenómeno de creación de nuevas redes neuronales, en las que activo las redes que ya tengo y creo nuevas conexiones para dar sentido a lo nuevo. Eso es dar sentido. El aprendizaje profundo es eso, entonces, el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Y hay algunos rasgos básicos, distintivos del aprendizaje profundo que quería discutir con ustedes por ahora. Primero, el aprendizaje profundo es duradero. O sea, es aprendizaje que se queda con uno a lo largo de la vida. ¿Okay? Se queda conmigo más allá del examen, digamos, o más allá de 3 semanas después, sigo sabiéndolo, sigo conociéndolo. Es lo que ya es parte de mis redes neuronales que puedo activar de manera consciente o inconsciente cuando las necesito. El aprendizaje profundo es duradero, se queda con nosotros a lo largo de la vida. El aprendizaje profundo requiere además periodos de concentración prolongada, o sea, uno requiere poder dedicar el suficiente tiempo para entrar en el estado mental que llaman el estado de fluir mental, este concepto de Csikszentmihalyi, este psicólogo del aprendizaje, que hablaba de este fenómeno de fluir mental, que es el momento en el que uno está tan absorto en lo que está haciendo que se olvida de todo, que deja de pierde la noción del tiempo, se olvida de todo, no hay nada más que el proyecto de aprendizaje en el que estoy involucrado. Y eso requiere periodos de concentración prolongada. Ahora, el aprendizaje profundo produce y requiere motivación intrínseca. Y por eso es que es importante pensar en el aprendizaje como el dar sentido a cuestiones que nos importan. Porque lo que requiere es motivación intrínseca.
aprendemos bien lo que queremos aprender. Si no lo queremos aprender, lo podemos repetir, podemos hacer como que aprendemos, pero no lo vamos a aprender, no se va a quedar con nosotros. Y por otro lado, el aprendizaje profundo pone en juego lo mejor de nuestro pensamiento racional, o sea, requiere y cultiva procesos cognitivos de orden superior, la metacognición, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la transferencia de conocimientos de un contexto a otro, de un problema a otro, en fin. Estos son procesos cognitivos de orden superior. Metacognición, la transferencia de ideas, de modos de pensar, en fin, de un contexto a otro. Pero también requiere conexión emocional. Conexión emocional. O sea, cuando estamos aprendiendo de manera profunda, estamos moviendo mente, pero estamos moviendo también corazón. Y uno diría también manos. O sea, son las tres cosas, mente, corazón y manos. Tienen que estar involucrados. Es la experiencia de la emoción lo que hace que la información se quede. Nos acordamos bien de aquello que nos emociona, ya sea bien o mal. O sea, las experiencias traumáticas se quedan con nosotros por tanto tiempo porque lo que hacen es despertar emociones y elevar emociones a niveles muy altos. Y eso hace que se queden grabadas en nuestra memoria. Pero también las memorias placenteras, cuando nació nuestro primer niño, cuando nos casamos, cuando conocimos al amor de nuestra vida, cuando hicimos amistades o nos divertíamos con nuestros amigos. Esas son las memorias que se quedan con nosotros, esos son los aprendizajes que se quedan con nosotros, los que despiertan emociones, especialmente, y en este caso tendrían que ser emociones positivas. O sea, estos son 5 rasgos clave del aprendizaje profundo: aprendizaje que se haga con nosotros, que requiere periodos de concentración prolongada, que requiere y fomenta motivación intrínseca, y que requiere y fomenta procesos cognitivos de orden superior y conexión emocional también. Esto es a grandes rasgos lo que sabemos que distingue al aprendizaje profundo. Y nada más quería decir brevemente, comentar una de las ideas que Yal Mehta, en la Universidad de Harvard, ha popularizado, que es que a final de cuentas el aprendizaje profundo ocurre en la intersección entre el rigor y el gozo. Entre el rigor y el gozo. O sea, no es nada más divertirnos, no nada más hacer cosas entretenidas que nos mantienen contentos. Eso está bien, pero junto con eso necesitamos también rigor. Y no es nada más rigor, no es nada más pensar de maneras intelectualmente agudas y sofisticadas. Requerimos el gozo también. Es mente y corazón, como estábamos diciendo. Es en en la intersección de esas dos cosas que ocurre el buen aprendizaje, el aprendizaje profundo, donde se encuentran rigor y gozo, honestidad y cariño, altas expectativas por lo que queremos que aprendan nuestros niños, y compasión también. Es en la intersección de esas dos cosas, de estos dos círculos, que sucede el aprendizaje profundo. Muy bien. Y bueno, quería decir brevemente también, yo decía al inicio de esta charla que aprender es una práctica de libertad. Y sigo defendiendo esa idea. Aprender es una práctica de libertad. Pero la libertad no es algo que encontramos nada más así. La libertad requiere lucha. O sea, la libertad requiere lucha, requiere esfuerzo, requiere... aprender como práctica de libertad requiere más responsabilidad, cuesta más trabajo. Es más fácil estar sentado esperando a que otro te diga qué hacer. Es más fácil, requieres menos energía, en fin. Pero es muy costoso porque lo que pierdes es tu conocimiento de ti mismo y lo que pierdes es tu poder para aprender. Es más fácil, pero no es lo mejor para nuestro desarrollo humano. Lo que necesitamos es lucha, es esfuerzo, y cuesta más trabajo. Entonces déjenme empezar por decirlo así también. El aprendizaje profundo cuesta más trabajo, requiere más esfuerzo, mucho más esfuerzo. Cuando queremos que nuestros chicos aprendan de manera profunda, vamos a necesitar que se esfuercen más, que pongan más de su parte. Pero el secreto está en cómo hacerlo, o la gran pregunta es cómo hacerlo de modo que lo disfruten, que ese sea el inicio, que sean cosas que les interesan, que les intrigan, que los mueven. Porque cuando uno sabe lo que quiere, va a hacer todo lo que necesita para lograrlo, para aprenderlo, en fin. Muy bien. Decíamos entonces que aprender, en el mundo de aprender a aprender,
Aprender es la habilidad de modificar conscientemente lo que sé, lo que creo y lo que hago en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Y déjenme nada más señalar que eso, el aprendizaje entendido así, como la habilidad de modificar conscientemente lo que sé, lo que creo, lo que hago en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión, está prácticamente ausente en la mayoría de nuestras experiencias escolares. La versión del aprendizaje que está viva en la mayoría de nuestras escuelas al día de hoy, después de una pandemia que creímos que nos iba a sacudir a todos y que iba a hacer que cambiara radicalmente la educación y en fin, después de esta pandemia que sacudió y literalmente a todos nosotros, el aprendizaje que sigue vivo en la gran mayoría de nuestras aulas y al que tienen exposición la mayoría de nuestros niños en estos días, aún después de esta pandemia, es esta. Es la habilidad de recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada. Esa es la versión de aprendizaje que implícitamente estamos cultivando en la mayoría de nuestras escuelas. La habilidad de repetir y recordar información y algoritmos de manera precisa y apropiada. La mayoría del tiempo que pasan los niños en la escuela es para hacer esto, recordar y repetir información y algoritmos. Lo que es muy triste y la mala noticia es que esto, recordar y repetir información y algoritmos, es algo que las máquinas, las computadoras, la inteligencia artificial, saben hacer ahora mucho mejor que nosotros los humanos. Mucho mejor. Aquellos de ustedes que ya estén más o menos familiarizados con ChatGPT se van a dar cuenta de a veces qué tan terrorífico es el futuro que nos espera si lo que estamos tratando de hacer es enseñarle a nuestros niños a que recuerden y repitan información con precisión y algoritmos con precisión y de manera apropiada. Porque lo que estamos haciendo con eso es ponerlos en competencia en una competencia injusta que están destinados a perder. La competencia con las máquinas y la inteligencia artificial, que de nuevo ya sabe hacer esto mucho mejor, con mucho más precisión, con mucho más confiabilidad que los humanos. ChatGPT está siendo capaz de resolver mejor que la gran mayoría de los humanos casi cualquier cosa, que casi cualquier examen que pueda pasar un estudiante en la universidad. No sé si lo escuchaban recientemente, pero el examen de la barra de abogados en los Estados Unidos, que es un examen que es el básico para decidir quién puede convertirse en abogado, ahora en su nueva versión, ChatGPT 4, en la versión 4.0, es capaz de pasar el examen con una calificación en el decil superior. O sea, por arriba del 90% de todos los que toman el examen. La mayoría de las cosas que les estamos pidiendo a nuestros chicos que hagan ahora son cosas que las máquinas saben hacer mejor, que las computadoras saben hacer mejor. Y entonces estamos en esta bifurcación en la que decidimos si continuamos haciendo eso y entonces destinamos a nuestros niños a una competencia que están destinados a perder y los deshabilitamos para aprender por su cuenta, o tomamos una decisión de tajo de irnos a asegurar a que practican y viven el aprendizaje como práctica de libertad. Es una de las cosas que nos hace fundamentalmente humanos y que es lo que nos distingue de las máquinas y que puede ayudar entonces a que como humanos tengamos la oportunidad de contribuir a un mundo mejor, que no sean las máquinas las que nos dominen. Esta es la bifurcación en la que estamos. Estas son las dos visiones de aprendizaje que les quería presentar y les quería dejar nada más la pregunta y bueno, si quiero que regresando un poco a lo que decía más temprano en esta charla, aprender a que te enseñen, promover la habilidad de recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada, abona al mundo de la dominación y el control de unos sobre otros, de la obediencia, de la sumisión. Esta otra versión en el mundo de aprender a aprender, la habilidad de modificar conscientemente entendimientos y creencias y acciones en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión, eso nos ayuda a construir un mundo de solidaridad, de libertad. De nuevo, no los quiero convencer de que una dirección es mejor que la otra, yo tengo mi propia opinión, pero sí quiero dejarles esta pregunta. ¿A cuál versión del aprendizaje vamos a dedicar nuestro esfuerzo? ¿A cuál versión del aprendizaje vamos a dedicar nuestro esfuerzo?
quiero cerrar para tener la ocasión de tener un espacio de preguntas y respuestas con ustedes con un pequeño tweet de un tipo que se llama el emperador estoico, The Stoic Emperor, que es uno de mis tweets favoritos de todos los tiempos y que resume lo que creo yo es el trabajo que nos corresponde ahora como educadores. Por algunos siglos, Sapiens ha intentado asemejarse a las máquinas. Ha aprendido a llegar a tiempo, ha aprendido a repetir después del maestro, ha aprendido a hacer tareas repetitivas de manera confiable. Las máquinas son ahora mejores que Sapiens, ser máquinas. Sapiens debe ahora reaprender a ser humano. Humana. Este es el trabajo que nos corresponde como humanidad ahorita. Estamos en una crisis existencial como humanidad. No sabemos si vamos a sobrevivir como humanidad, si la vida del planeta va a sostenerse. No lo sabemos. No lo sabemos. Y estamos en un momento en el que creo que lo mejor que podemos hacer es reaprender a ser humanos, que nos hace fundamentalmente humanos, porque ahí es donde van a residir las claves de nuestra sobrevivencia. Y es asunto de sobrevivencia, ¿verdad? No es nada más asunto de interés intelectual, emocional, personal. Es asunto de nuestra sobrevivencia. Tenemos que reaprender a ser humanos. Y para eso tenemos que reapropiarnos de nuestro poder para aprender. Tomar en nuestras manos nuestro poder para aprender y ayudar a nuestros chicos a hacer lo mismo. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con un momento para preguntas, para comentarios, para planteamientos que nos quieran hacer. Les pedimos, por favor, que las preguntas sean relativamente breves, concisas para poder abordar tantas como podamos. Y lo que se me ocurre, si les parece bien, es que tomemos 3 preguntas a la vez, de modo que no vayamos en ping-pong de uno con otro, sino tomamos 3 preguntas y yo respondo tratando de englobar las 3 preguntas. Queríamos saber si hay alguien que quiera plantear su pregunta en vivo, y para eso entonces les pediríamos que levanten la mano, en chat, la mano virtual, para plantear sus preguntas, y si no, y mientras esperamos, también sabemos que la maestra Magdalena Aguirre ha estado siguiendo algunas de las preguntas que se han planteado en el chat, le han hecho llegar algunas preguntas. Entonces, Magda, si quiere empezamos así, si se siente lista, si está lista. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues hay diversidad de comentarios que reflejan toda una reflexión muy importante, Santiago. Pero hay 3 preguntas que me parecen muy relevantes. Una de ellas la hace la maestra Fabiola Sandoval Trujillo, que dice, ¿cómo se logra un periodo de concentración profunda? Sí. Esa es la primera. Super. La segunda es planteada por la maestra Arani Magaña Lozano y dice, en la liberación del aprendizaje, ¿cómo se adquiere y consolida la lectoescritura? Claro. Y una tercera que tiene un toque más de reflexión personal, pero que me parece que vale mucho la pena conocer tu mirada al respecto. Dice, en el núcleo pedagógico se plantea en este caso por ti, la cuestión del dominio, del control, y se pregunta quién la hace, Rose Vilchis, ¿será que en el núcleo pedagógico existe este dominio, este control? Estas serían, digamos, estas 3 de los primeros planteamientos. Súper, buenísimo. Vamos con preguntas extraordinarias. Muchísimas gracias. Síganos haciendo llegar sus preguntas, sus comentarios, en fin. Si no logramos atenderlas todas el día de hoy, espero que les podamos dar tiempo el día de mañana y el miércoles en las asesorías que vamos a estar teniendo para hablar sobre y discutir y trabajar con aprendizaje profundo. ¿Cómo lograr periodos de concentración prolongada? Lo ideal, o sea, lo ideal es crear bloques de tiempo de más de 50 minutos que le permitan a los estudiantes centrarse por más de 50 minutos en preguntas de su interés, a preguntas que les interesan o en preguntas que uno mismo les ha planteado y que han capturado que los han intrigado, que han capturado su interés, en fin. ¿Cómo lograrlo? Lo que tenemos que hacer es trabajar con los tiempos, o sea, cómo reorganizamos nuestros horarios, nuestros tiempos, de modo que la mayoría del tiempo, que los niños puedan trabajar por más de solo un bloque de 50 minutos en un mismo proyecto.
Esto se puede lograr de muchas maneras. Una de ellas es si uno es profesor de primaria, lo que puede hacer es, en vez de crear estos bloques de 50 minutos en el que estudia matemáticas, luego español, luego ciencias naturales, en fin, ¿qué tal hacer un día para las matemáticas, un día para la lectoescritura, un día para las ciencias sociales, un día para las ciencias naturales? Esa sería una posibilidad. La otra es organizar los la sala de clases en estaciones de trabajo, donde pueda haber simultáneamente alumnos estudiando, practicando la lectura, otros haciendo matemáticas, otros haciendo ciencias, otros haciendo ciencias sociales, todos en el mismo espacio, pero cada quien con sus propios proyectos personales. Y lo que uno puede hacer nada más es crear un mapa o al poner un mapa en la pared que muestre todo el trabajo que se espera, todas las áreas que espera que los alumnos puedan abordar, digamos, durante el mes. Y los estudiantes pueden ir dándose cuenta en este mapa de qué es lo que ya han logrado, qué les falta, en fin, pero pueden ir abordando las temáticas en sus propios tiempos y según más les interese. Y luego lo que uno puede hacer entonces es también, cuando los niños adquieren dominio de algún tema en específico, de un problema, en fin, lo que uno puede hacer es empezar a pedirles que les ayuden a sus otros compañeros que ahora están interesados en aprender lo que ellos ahora saben bien. Y de ese modo entonces uno crea más tiempo, uno crea más posibilidad de relaciones uno a uno, de diálogo, porque uno empieza a distribuir la responsabilidad de enseñar al grupo. No es nada más el maestro que está a cargo de enseñarle a todos al mismo tiempo, sino que los alumnos mismos pueden empezar a convertirse en tutores, en maestros de otros en temas que ellos ahora conocen bien. Esos son un par de ideas fundamentales, pero yo sé que el tiempo siempre es un factor muy limitado, un recurso muy limitado en nuestras escuelas, pero quiero que piensen en lo siguiente, o sea, los niños y los adolescentes en el mundo, donde pasan la gran mayoría de su tiempo, es en la escuela, es en la sala de clases. La gran mayoría de su juventud y su niñez está allí. No falta tiempo, los niños pasan muchísimas horas en la sala de clases. El problema es que estamos manejando el tiempo de modo que induce escasez, nos hace sentir como que nunca terminamos nada. Menos es más. Esa sería la otra idea fundamental. O sea, en vez de centrarse en tratar de cubrir todos los contenidos curriculares, identifiquen 5 o 7 preguntas fundamentales, clave, que quieren asegurar que los niños pueden, temáticas, en fin, que pueden explorar en profundidad. Y hagan entonces la tarea de estudiar al menos algunos temas en suficiente profundidad, ofrecerles a los niños el tiempo necesario para conocer estos temas en profundidad, saber que cuando uno está aprendiendo cosas que le interesan, aprende contenidos, información a 10 veces el paso, mucho más rápido. Esa es una de las grandes ventajas de trabajar desde los intereses de los niños, que si a ellos les interesa van a aprender las cosas mucho más rápido. Y por otro lado, tener momentos si uno se siente muy angustiado porque no está cubriendo todos los contenidos curriculares, en fin, alternar entre trabajo en profundidad y trabajo en extensión. O sea, seleccionar junto con tus colegas, junto con tus estudiantes, cuáles van a ser las temáticas, los problemas centrales que vamos a estar viendo en profundidad y cuáles cosas vamos a ver más de manera superficial y en extensión para asegurar que cubrimos el programa. Lo que hay que cuidar es no irse con la finta de que todo lo que tenemos que hacer es cubrir los planes y programas de estudio lo más rápido posible. Porque lo que hacemos con eso es, lo que logramos es cubrir el programa, pero logramos muy poco en términos de aprendizaje. Y ese es el gran costo, es el gran costo. Ahí dejo pues algunas ideas de cómo crear espacios periodos de concentración prolongada. Ahora, ¿cómo se adquiere en estos entornos donde se eleva el aprendizaje las competencias de lectoescritura? De una manera bastante similar a cómo uno aprende a hablar. Decía John Holt, un crítico de la escuela convencional, si las escuelas fueran las encargadas de enseñarnos a hablar, el mundo estaría lleno de mudos y tartamudos. Si las escuelas fueran las encargadas de enseñarnos a hablar, estaríamos llenos de mudos y tartamudos. Los niños aprenden a hablar sin que les enseñemos. Aprenden cosas complejísimas, de hecho. Y una de ellas es aprender a hablar. De hecho, pueden aprender a hablar más de un idioma si están en entornos donde se hablan 2 idiomas. Y aprenden sin que les demos clase. Sin que les demos clase de gramática o en fin. Aprenden a hablar
cuando están en un entorno donde la gente que les importa habla y donde escuchan a la gente hablar y donde los adultos a su alrededor les hablan como si los niños ya supieran hablar. Cuando uno habla con un bebé, desde luego habla con un tono mucho más cariñoso, más dulce, pero uno entabla conversaciones con sus bebés, ¿no? Uno habla con ellos. Y cuando los bebés responden, respondemos de vuelta, como si entendiéramos lo que nos están diciendo. Lo que estamos haciendo es verlos y tratarlos como seres completamente capaces de entendernos y de comunicarse. Algo similar sucede con las prácticas de promoción de la lectoescritura, que son las más efectivas. Primero, lo que uno hace es crear un entorno donde todos leen. O sea, hacer de la práctica de lectura una práctica visible para todos. Tener libros a la mano que los niños puedan hojear, curiosear, sin necesidad, sin poner expresión de que tienes que leer todas las palabras allí. Hojearlos, curiosear, verlos, en fin. Modelar la lectura con ellos también. Así como es importante que los niños nos vean a los adultos aprendiendo, también es importante que nos vean leyendo. Leer junto con ellos, leerles en voz alta, mostrarles qué hacemos cuando estamos leyendo, poner el dedo por debajo de las letras e ir pronunciando, en fin. Desde luego también está el asunto de la decodificación, pero para eso también Paulo Freire, otros educadores ya hace más de 5 décadas, diseñaron muy buenos métodos para aprender rápidamente, muy fácil, en poco tiempo, las letras, los sonidos, las sílabas, en fin. Eso es algo que se puede lograr muy fácilmente. Ahora, el ingrediente más importante para aprender cualquier cosa, sea leer, sea escribir, sea lo que sea, el ingrediente más importante y el más elusivo, por cierto, nos decía el doctor Seymour Sarason hace ya casi más de 20 años, es querer aprender. O sea, ese es el ingrediente fundamental, querer aprender. Si uno no quiere aprender, no aprende. O sea, puedo hacer como que aprendo, puedo pasar los exámenes, puedo sacar buenas calificaciones y no aprendo nada. Esa fue mi historia de toda la vida en la escuela. Esa fue mi historia de toda la vida en la escuela. Saqué siempre las mejores calificaciones y aprendí absolutamente nada. O sea, lo que aprendí es hacer lo que los maestros querían que hiciera, pero aprendí muy poco de lo que se suponía que debía haber aprendido en la escuela. Entonces, crear entornos donde la lectura se practica de manera continua, estar atento a lo que les intriga a los niños, a lo que les interesa, en fin. Si no quieren leer, pero están interesadísimos en el fútbol, encontremos un libro sobre fútbol, traigámoslo, o sea, traigámoselos, leámoslo con ellos, en fin, y creemos el desafío de que puedan leer el libro de fútbol después de 2 meses. Y practiquemos con ellos la lectura de partes del texto, en fin, de su futbolista favorito, en fin, pero es muy importante este ingrediente fundamental de querer aprender, porque cuando uno quiere aprender, entonces hace el esfuerzo necesario para de verdad aprender. Así como cuando quiero aprender a tocar la guitarra, si yo quiero aprender a tocarla y de verdad me interesa y tengo algún guitarrista que me gusta mucho, y sé que para aprender a tocar la guitarra como él, tengo primero que mover los dedos poco a poco, de un traste a otro, solo en 2 cuerdas, en fin, y practicar eso, repetir eso muchas veces, lo voy a hacer con mucho gusto porque sé cuál es el objetivo de lo que estoy queriendo lograr. Entonces, primero, entender cuáles son los intereses de nuestros niños, acercarles materiales escritos, otro tipo de materiales que les permitan explorar las cosas que les intrigan y aprovechar eso como punto de entrada para el desarrollo de otro tipo de destrezas como la lectoescritura, en fin, que son muy importantes. Pero de nuevo, el asunto no es tanto la técnica, sino el entorno que uno crea. Uno tiene que crear un entorno productivo de aprendizaje donde todos leen independientemente de qué tan avanzados sean en su lectura, todos leen, todos practican la lectura, ven a los adultos leer y entornos donde uno pueda conectar intereses personales, cosas que les intrigan a los chicos, con aquello que sabemos que necesitan aprender. Las letras, las sílabas, ciertas reglas gramaticales, en fin. Pero siempre, digamos, en eso, en entornos productivos de aprendizaje. De nuevo, la técnica no es tan importante como el entorno de aprendizaje, que haga que los niños quieran aprender. No porque lo tienen que hacer, sino porque quieren hacerlo. Y en relación con si el núcleo pedagógico será que tenemos relaciones de dominación y control, indiscutiblemente. O sea, la gran mayoría
de los salones a los que yo me he asomado, pero la gran mayoría de los reportes etnográficos que se han hecho sobre lo que sucede en las escuelas confirman que, por ejemplo, confirman muy claramente quién tiene el control de la palabra en el aula, quién habla más tiempo en el aula. Clarísimo, clarísimo. Es siempre, invariablemente, el maestro. ¿De qué se trata la participación de la mayoría de los niños? De levantar la mano cuando el maestro hace una pregunta y de responder a preguntas que tienen una respuesta muy de una o dos palabras. Y después de responder, el maestro dice sí o no y pasa al siguiente estudiante o pasa a la siguiente pregunta. No hay diálogo, no hay espacio donde el discurso dominante sea el de los niños. Eso es algo que está sumamente documentado y es un tipo de relación que es de dominación y control. Con eso no quiero decir que los maestros son malas personas. O sea, sabemos que hay poca gente que admiro tanto como los profesores y sabemos del cariño profundo que le tienen a sus niños. Por supuesto, eso lo sabemos, pero no es asunto de qué tanto los queremos, sino qué tipo de trabajo estamos haciendo con ellos, qué tipo de interacción estamos haciendo con ellos. No se trata solo de quererlos en nuestro corazón y en nuestra mente, se trata de quererlos en nuestra interacción del día a día. Y eso requiere tratarlos de un modo distinto, que no es esténse callados para escuchar lo que les tengo que decir y estén atentos a las preguntas que voy a hacer y levanten la mano cuando quieran responder y respondan correctamente. Esa no es una manera de fomentar el cariño, la solidaridad que sentimos por ellos. No pongo en cuestión cómo nos sentimos por nuestros estudiantes, pero lo que sí está muy claramente documentado es que el tipo de vínculo, el tipo de relación que se establece en el aula y que la configuración convencional del núcleo pedagógico es una de dominación y control. De nuevo, quizás suene muy agresivo, pero lo hago nada más por efectos de dramatización. Es decir, estoy aquí en video, quiero exaltar ciertas emociones con lo que estoy diciendo y quiero nada más sacudir un poco lo que hemos venido haciendo, porque con las mejores intenciones estamos deshabilitando a nuestros niños de su poder para aprender, de su capacidad para aprender, de su gusto por aprender. Y de nuevo, es con muy buenas intenciones, pero si no cambiamos el tipo de relación que entablamos con ellos, de modo que no sea solo que sentimos cariño por ellos, sino que el cariño lo vivan, lo vean, lo sientan en nuestra interacción del día a día con ellos y en la naturaleza del trabajo que les pedimos, ahí es donde vamos a ver suceder el aprendizaje más potente que podemos hacer posible. Déjenme decirlo así, y esto lo he aprendido de mis niños. Mis niños han sido mis mejores maestros en esto. Aprendemos mucho más y más profundamente de lo que la gente hace, no de lo que la gente dice. Aprendemos mucho más de lo que la gente nos hace con nosotros, no de lo que la gente nos dice. Entonces le podemos decir a los niños que los respetamos y los queremos mucho. Pero si le estamos imponiendo tareas que tienen que completar en 50 minutos y los calificamos y los valoramos en función de qué tan cerca están del 10, estamos mandándoles dos mensajes muy distintos. Uno es que los queremos y los respetamos, y otro es que no los estamos respetando y que no los apreciamos. La gente aprende mucho más de lo que hacemos, no de lo que decimos. Y entonces lo que nos toca hacer, sabiendo el cariño que todos ustedes, que cada uno de ustedes tiene por sus estudiantes, es hacer coincidir, y este es el trabajo más difícil que tenemos frente a nosotros, pero también el más importante. Hacer coincidir lo que pensamos, lo que creemos, con lo que decimos y lo que hacemos. Eso es lo que nos toca hacer. Hacer coincidir lo que creemos, lo que decimos, lo que hacemos. Convertirnos en aquello que queremos ver en nuestros niños. Ese va a ser el desafío más canijo, más complicado que tenemos, más complejo que tenemos, pero uno que me parece sumamente inspirador es este trabajo de hacer consistente lo que digo con lo que creo, y lo que hago sigue siendo para mí una lucha, sigue siendo algo que estoy aprendiendo, y mis niños son mi mejor recordatorio de que estoy lejos todavía de hacer coincidir esas tres cosas, pero creo que hacia allá nos tenemos que mover. Y el potencial que tienen ustedes para lograr eso con muchos estudiantes a lo largo del tiempo, dado que está en sus manos la mayoría del tiempo,
que pasan de su juventud y su niñez, les ofrece una oportunidad inigualable para crear un mundo mejor, tal cual, para crear un mundo mejor a través de transformar la naturaleza del trabajo que hacen con sus niños, de lo que les piden que hagan, y la naturaleza del vínculo que establecen con ellos. Voy a dejar ahí estaban las 3 primeras preguntas, Magda, y no sé si tenemos 3 más o 2 o 3 preguntas más que podamos abordar. Hay Perdón, tenemos a más. Jesús Becerril, que está levantando la mano. Entonces, ya que está levantada la mano, Jesús, adelante. Y a quien nos está ayudando con la sala de Zoom, si pueden habilitar a Jesús para que pueda activar su micrófono. Adelante, Jesús. Mire, no lo estamos escuchando, Jesús, no se escucha. No, todavía no. Podemos intentar leer sus labios, aunque eso quizá nos lleve no lo podemos escuchar todavía. Vamos a ver, no sé si está, a veces lo que me ha pasado a mí es que tengo el audio, no el micrófono aquí, sino el audio de mi computadora apagado, o sea, está en mudo. Vamos, si le parece bien, Jesús, vamos a regresar con usted en un momento en esta ronda, en lo que vemos si no lo podemos escuchar aún todavía. Si la persona que nos está ayudando en Zoom pudiera estar en contacto con Jesús para hacer algunos intentos para ver si podemos escucharlo, sería estupendo. Y mientras, Jesús, regresamos con usted en un momento. Vamos con Rosalía Nava, después con María Dolores Holguín y después regresamos con Jesús. Rosalía, adelante, y si podemos habilitar a Rosalía para que pueda activar su micrófono, por favor. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Y a todos los compañeros. Muy interesante su conferencia. Me hace reflexionar algunos puntos. Estamos inmersos en una cultura del silencio. Y les digo por qué. Yo he intentado hacer asambleas con los pequeños, con los padres de familia, con los docentes, en esta práctica del diálogo, de conocer intereses, necesidades y cómo mejorar el servicio educativo de las escuelas a las que están bajo mi cargo. Se les dificulta expresar a nuestros pequeños esas ideas. Igualmente a los padres de familia, cuando uno les pregunta, ¿cuáles cómo les gustaría que se trabajara en la escuela? ¿Qué es lo que necesitan sus hijos? Entonces ellos se van porque sepan leer y escribir. Sí. Que los niños tengan muchos conocimientos. Entonces, creo que en este proceso dialógico sí es importante esa continua práctica para que haya un aprendizaje entre pares, que nos tengan confianza y que nosotros podamos tomar alternativas de cómo dar esto. Y pasa lo mismo con sus docentes. A veces nosotros los docentes decimos, bueno, ustedes nos dicen que están muy estresados y parte de eso me voy con la carga administrativa que sí nos perjudica mucho y que a veces ustedes no pueden poner otras alternativas, estrategias de aprendizaje porque se les carga mucho el trabajo donde no debe ser, se deja un lado lo pedagógico. Entonces, a veces ellos tampoco saben realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren para poder apoyar. Pero entonces creo que va la dinámica y también otro punto. ¿Qué tan benéfico es ya quitar eso de que tú eres la autoridad escolar? Ese es un mensaje que cuando no permite que haya un diálogo entre pares, cuando sabe uno que es el director, que es la supervisora o que es el maestro, porque va inmerso en que tú tienes ese rol de autoridad y entonces no puede ser que te permitas hacer que tus demás son tus pares. Entonces, también eso es una cultura que se tiene muy arraigada, ¿no? Soy una autoridad. Cuando se tendría que hacer lo que usted mencionó, líderes pedagógicos, líderes, se lo menciona, escolares y líderes sistémicos, perdón. Entonces, sí tendríamos que cambiar muchas cuestiones que tenemos ya por cultura educativa, desde nuestra formación personal y nuestra formación profesional.
Es todo el texto. Y felicidades por tu conferencia. Muchísimas gracias, Rosalía, y respondo en un momento a sus preguntas muy importantes. Antes de eso vamos con María Dolores Holguín, después vamos a intentar nuevamente con Jesús, a ver si lo podemos escuchar. María Dolores, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Yo me quiero referir a una parte muy importante que tiene que ver con el perfil docente. Asumiendo que en las aulas, por lo menos de aquí de la zona P108, sí hablamos de las diferentes habilidades que debe tener el alumnado, pero hablando de esa obediencia y de esa característica de nuestras escuelas actuales, el alumnado realiza lo que le pide, lo que le indica, lo que le instruye el profesorado, ¿no? Entonces, muchas maestras y maestros que realizan esa tarea de ese modo, quieren cambiar, o sea, desean cambiar, y nosotros les decimos que tienen que ser guías, orientadores, facilitadores, en fin, muchas funciones distintas a la de la instrucción. A mí me gustaría preguntarle y escuchar su posicionamiento respecto a algunas habilidades o comportamientos específicos que nosotros deberíamos de fomentar dentro de las aulas como que visitamos y que acompañamos con nuestras maestras y maestros, e igual con el personal directivo, para que tuviéramos una forma más fácil, ¿no? Ahorita cuando se hablaba de los periodos lectivos de 50 minutos, efectivamente creo que vamos a tener la gran oportunidad de trabajar por proyectos con el nuevo modelo educativo, y eso es algo fundamental, pero si no logramos desarrollar unas habilidades distintas, modificar nuestro tipo de práctica docente al interior de las aulas, se nos va a complicar muchísimo, porque vamos a planear por proyectos, pero vamos a seguir trabajando de manera expositiva y de manera dirigida, ¿no?, con el alumnado. Muchas gracias y felicitaciones por su trabajo. Muchísimas gracias, María Dolores, y estoy consciente del tiempo ahora, Rodrigo, una gran disculpa. Si nos puede escribir, ya no creo que vamos a tener tiempo de presentar la pregunta en vivo, pero si nos la puede escribir en el chat para que la tengamos a la mano, se lo agradeceré mucho. No sé si Jesús está todavía por acá, pero creo que no, pero bueno, Jesús, háganos saber si anda todavía por acá y si podemos escucharlo, y si no, háganos saber, saber su pregunta por el chat también, para que la tengamos presente y pueda considerarla en las asesorías del día de mañana y el miércoles. Hacia lo que decía Rosalía sobre la cultura del silencio, así es, pero lo que yo diría es la cultura del silencio prevalece en las escuelas y en las aulas. Y para saber qué es el ambiente y no los niños en sí, los padres de familia, basta ver qué pasa en el recreo. El recreo no tenemos una cultura del silencio. En las actividades, festivales deportivos, en fin, estoy seguro que los papás hablan más. Afuera de la escuela seguramente hablan mucho. Es el entorno el que apoya o dificulta la expresión de lo que uno piensa, de lo que uno quiere, en fin. Y lo que está haciendo Rosalía me parece muy importante. O sea, saber que es muy importante que si por ahorita los niños y los padres de familia no están diciendo mucho cuando estamos creando asambleas donde queremos escucharlos, es porque están acostumbrados a una cultura escolar que nunca se los permitió. Y entonces va a ser muy posiblemente los primeros intentos sean incómodos, y eso está bien, y hay que hacérselo saber, sabemos decir eso, sé que es distinto de lo que solemos hacer normalmente, y confío en que vamos a encontrar la manera de hacerlo funcionar cada vez mejor. Hacer saber que nuestros primeros intentos van a ser imperfectos, no van a ser ideales, lo que va a resultar no es ideal, pero lo que tenemos que hacer es aprender rápido sobre qué está funcionando bien, qué podemos hacer mejor la siguiente vez, y así cada asamblea que tengamos funciona mejor. En relación con la importancia de cambiar cómo funcionan las autoridades, por supuesto, mientras más autoridades tengamos que estén dispuestas a aprender en público, mejor. Pero lo que es muy importante es no esperar nada más a que eso suceda. No es nada más estar esperando a que suceda para entonces empezar a hacer las cosas de manera distinta, porque entonces vamos a vivir una vida de mucha frustración. O sea, lo que nos toca hacer es, desde donde estamos, con lo que tenemos, como podemos, empezar a crear entornos donde se practique el aprendizaje como práctica de libertad, aprovechar lo que las nuevas políticas educativas están haciendo posible para, por ejemplo, tener periodos de prolongación, periodos de concentración prolongada, en fin. Pero lo que podemos hacer es
empezar a crear entornos productivos de aprendizaje con nuestros niños, empezar a verlos despertar, ver lo que sucede cuando aprenden mejor, cuando están aprendiendo mejor, verlos literalmente despertar, transformarse. Y una vez que uno empieza a ver resultados, entonces empezar a traer a la sala de clases a posibles aliados, o sea, supervisor escolar, al director de la escuela, a gente que sea más afín a lo que queremos lograr y hacerles ver lo que estamos haciendo posible con nuestros niños y entonces crear con ellos entornos de discusión donde les podamos decir, mire, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo en gran medida gracias a lo que usted me está dando, estos recursos que usted me está ofreciendo, pero también hay muchas cosas que me están estorbando. De estas cosas, todo esto que me está pidiendo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer distinto para asegurar que esto lo logramos extender más? Entonces, hacer trabajo en sus aulas que empiece a mostrar resultados y empezar a hacerse de alianzas con autoridades con poder institucional que puedan ir creando entornos mucho más conducentes al trabajo que están haciendo. Sobre el perfil docente y qué es lo que es que decía María Dolores, dos cosas fundamentales. Primero, los maestros tienen que convertirse en los mejores aprendices, en modelos de lo que significa aprender, colocarse en el papel del aprendiz, estar siempre aprendiendo algo nuevo con profundidad. No podemos fomentar aprendizaje profundo a nuestros niños si nosotros mismos no estamos aprendiendo de manera profunda. Entonces, ese es el primero, el maestro como el que aprende, no como el que enseña, sino como el que aprende. Ese es uno. La otra es curiosidad, un sentido de curiosidad, aprender a desarrollar un sentido de curiosidad, no solo por conocer a nuestros niños, sino por conocer cómo piensan y cómo están aprendiendo. Que eso sea lo que oriente todo nuestro trabajo. Y en términos de habilidades, lo que quisiéramos ver a los maestros haciendo es plantear preguntas a los niños que les permitan tanto a los niños como a los mismos maestros reconocer cómo están pensando y cómo están aprendiendo mis niños. No solo qué están haciendo, no solo qué están aprendiendo, sino cómo están pensando y cómo están aprendiendo. Y eso abre un mundo de posibilidades extraordinario. Hace de nuevo de la sala de clases un nuevo universo que descubrir, que explorar, donde experimentar, donde traer a la vida nuevas ideas. En fin, esas serían como algunos de los rasgos clave, María Dolores. Desde luego hay varios más, pero esos serían los centrales que comentaría por ahora. Sé que ya es la 1 de la tarde, Rogelio, una gran disculpa por no haber llegado a su pregunta. Lamento, Jesús, que no lo hayamos podido escuchar, pero por favor compártanos cualquier pregunta última que tengan en el chat. Y nada más quería hacer una pequeña observación, un pequeño recordatorio para aquellos de ustedes que van a estar en nuestra asesoría el día de mañana o el próximo jueves, y es el siguiente. Si pueden, para nuestra próxima sesión de asesoría, busquen alguna muestra de trabajo, la muestra de algún trabajo de uno o más de sus estudiantes hayan creado, que uno o más de sus estudiantes hayan creado, y que ilustre lo que aprendieron. ¿Ok? Puede ser una muestra aleatoria o una muestra que ilustre que han aprendido algo. ¿Ok? Entonces, les pido que busquen una muestra de trabajo, de nuevo, de sus estudiantes y que la traigan mañana o a nuestra próxima sesión de asesoría. Si es el día de mañana, tráiganla mañana con ustedes, ténganla con ustedes a la mano y si no, en nuestra sesión del miércoles. Eso es todo. Muchísimas gracias. Perdón, Santiago. Sí, adelante, Maga. Perdón, Santiago. Si nos dieras oportunidad de que el maestro Rogelio Rivas Solar plantee su pregunta, ¿estarías en posibilidad? Yo sí, nada más es cosa si están de acuerdo que nos quedemos unos minutos más, con mucho gusto. Ok, Rogelio, adelante. Maestro bueno. Rogelio. Vamos a habilitar a Rogelio para que pueda plantear su pregunta. Ok, creo que ya. Pues muchas gracias. Gracias, y solamente voy a ser muy concreto. De acuerdo a toda la experiencia que usted nos manifiesta, ¿cuál sería la postura? ¿Qué le haría falta al maestro mexicano para liberar el aprendizaje, doctor? Muy bien. Una, oportunidades de aprender en libertad. Oportunidades de aprender en libertad. No solo en México, sino en la mayoría de nuestras sociedades, hemos creado una imagen del maestro como la persona que lo sabe todo, la persona que no se equivoca.
y es muy difícil para un maestro reconocer que no sabe. Es muy difícil, porque es ponerse, es abrir un nivel de vulnerabilidad muy alto. Lo que necesitamos es crear entornos, primero, entornos donde se sientan en libertad para aprender y donde puedan redescubrir su propio poder para aprender. No para enseñar, para aprender. Eso es lo primero. Si uno aprende bien, puede ayudarle a alguien más a aprender. Si uno aprende a enseñar y solo enseña, no necesariamente ayuda a aprender. Entonces, entornos, ambientes, apoyos para aprender bien. Luego, entornos de colaboración profesional. La posibilidad de trabajar con colegas alrededor de su práctica pedagógica. O sea, crear entornos de colaboración donde los profesores aprenden a transformar, a reflexionar sobre su práctica y a transformarla en vista de la evidencia que vayan produciendo y que tengan de qué tanto y qué tan profundo están aprendiendo los estudiantes. Entonces, oportunidades para aprender de manera profunda uno mismo y hacerlo en condiciones de libertad, sin presión. Oportunidades para colaborar con colegas y capacitación para aprender a colaborar de manera efectiva, porque colaborar bien es muy difícil, sobre todo en los entornos educativos, aprender a colaborar bien. Y luego la otra es la oportunidad de mirar las experiencias de otras escuelas, de otros maestros que están logrando liberar el aprendizaje, que están haciendo lo posible. Y el último ingrediente que mencionaría por ahorita, Rogelio, es requieren la confianza y la confianza que depositemos genuinamente como sociedad y como sistema educativo nuestra confianza en ellos. Mucho de lo que hemos hecho hasta ahora con nuestro sistema educativo es comunicar desconfianza en los maestros, que desconfiamos de ellos. Y lo que nos toca es recuperar esa confianza, hacerles saber que confiamos en ellos, que sabemos que posiblemente se equivoquen y que eso está bien, porque no se aprende sin equivocarse. Esos serían los 3 ingredientes fundamentales: confianza, colaboración y aprendizaje. Oportunidades para aprender bien. Al final de cuentas, lo que va a despertar la energía, los movimientos que necesitamos despertar, es que los propios maestros descubran su poder para aprender. Cuando lo descubran, no va a haber quien los pague. Gracias, se lo prometo. Bien, muchas gracias, Rogelio. Gracias a todos los participantes. Vamos a ir cerrando, por supuesto, gracias a la maestra Magdalena Aguirre Benítez, enlace académico de la Subdirección Regional de Ixtapan de la Sal, por conducir este espacio de preguntas y respuestas. Y claro que también muchísimas gracias al doctor Santiago Rincón Gallardo por su generosidad y su apertura para el diálogo. Nos deja muchas reflexiones y muchas cosas que pensar, ¿no? Si no han registrado su asistencia, este es el momento. En el chat van a volver a ver aparecer el link para ello, y también pueden aún todavía anotar alguna pregunta, como les decía el doctor Santiago. Nosotros estamos registrando toda esta información para pasársela a él después, de manera que la podamos ocupar en los talleres. En la Dirección General de Educación Primaria esperamos que esta actividad académica les haya brindado elementos, referentes y herramientas para incorporar a su práctica enfoques pedagógicos innovadores que en última instancia fortalezcan el aprendizaje de las y los estudiantes mexiquenses. Esta experiencia sobre aprendizaje profundo aún nos va a convocar otro día. Mañana, 17 de marzo, el doctor Rincón Gallardo dará un taller a actores educativos del Valle de México, y el próximo 22 de marzo hará lo propio con los actores del Valle de Toluca. Entonces nos volveremos a ver a través de las pantallas. No hemos acabado todavía, va a ser una experiencia que todavía tiene otro capítulo. En tanto, pues muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Magda. Gracias a todos. Nos vemos mañana con algunos y el próximo miércoles con otros. Que les vaya muy bien. Bonita tarde. Gracias. Bye.